¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda Alan García Huitrón. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de diálogos interactivos. Estamos en la segunda sesión de la cuarta temporada. Como ustedes saben, hace un par de semanas iniciamos esta cuarta temporada con el tema de Jock Jung, un personaje de la criminología, por muchos desconocido, pero fundamental para entender la última mitad de siglo de la historia de los pensamientos criminológicos. Y bueno, el día de hoy estamos en esta segunda sesión con el tema abuso de poder policial y criminología de derechos humanos en México. Como ustedes seguramente quienes nos siguen por estas redes han observado que subí un documento, bueno, el INACYPE subió un documento intitulado Abuso de Poder y Criminología de Derechos Humanos, y pues la idea en esta sesión es un poco abordar ese tema en lo que escribí ahí, también el conversatorio que también tuvo lugar en el INACYPE, y posteriormente también se hizo una videocápsula en el IECRIMT, y también ayer pues se canceló, ¿no?, este conversatorio también que iba a ser en el IECRIMT a propósito del uso excesivo, desproporcional de la violencia, del uso de la fuerza por parte de autoridades policiales. Entonces la idea pues es retomar un poco lo dicho en esos conversatorios, en ese documento que ustedes pueden descargar del Instituto Nacional de Ciencias Penales, de su página, y bueno, abordar el tema de la policía, la reforma policial, los factores que se han identificado por parte de algunos estudios académicos empíricos de por qué existe el uso excesivo de la fuerza, en fin. Entonces vamos a esperar un poco a que se sumen más personas. Igual, como ustedes saben, la idea es pues exponer brevemente el tema, puntualizar algunas ideas importantes a efecto de pues iniciar un debate, ¿no?, un diálogo interactivo, como bien se intitula esta interacción, ¿no?, virtual. Y pues entonces vamos a esperar un poco a que se vayan sumando las personas y podamos hacer este diálogo, ¿no? Recuerden que el tema que vamos a analizar el día de hoy es abuso de poder policial y criminología de derechos humanos en México. Entonces es un tema, como ustedes saben, coyuntural, pero en estos espacios, en este tipo de espacios, tratamos pues de ir más allá de lo coyuntural y mencionar algunos aspectos históricos, estructurales, de este tipo de problemáticas. Vamos a esperar un poco más. Fíjense, de 2016 a 2018 hay reportados 36 expedientes de queja dirigidos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por ejecuciones extrajudiciales, ¿no?, sumarias o arbitrarias. Es decir, que hay 36 casos como el de Alexander, como el de Giovanni, como el de Carlos, que también hace un par de días se visualizó, se difundió, en el cual pues se hace uso letal, ¿no?, uso excesivo de la fuerza por parte de corporaciones policiales. Esto solo en el ámbito municipal, que sin duda es uno de los ámbitos más pues descuidados, más desprotegidos, con mayores deficiencias, no solo en los controles legales, en los controles institucionales, sino también en las condiciones laborales, en las condiciones sociales de estas corporaciones, a pesar de que es pues la corporación más importante del país, ¿no?, con mayor estado de fuerza policial. Entonces vamos a iniciar. Como les decía, el tema de hoy es abuso de poder policial y criminología de derechos humanos en México. La idea es abordar 4 puntos muy importantes, muy específicos. En primer lugar, pues hacer referencia a esta idea o a esta criminología de derechos humanos, ¿no? Cuál es su objeto de estudio, su metodología, sus finalidades, cómo los derechos humanos o cómo este enfoque de derechos humanos nos puede ayudar, nos puede ser útil para los que nos dedicamos a la criminología. Entonces la idea es que pues se genere alguna reflexión ahí de qué es esta criminología de derechos humanos. Posteriormente, en un segundo punto, vamos a observar el abuso policial
primero con los factores que se han identificado en una serie de documentos de estudios empíricos a nivel nacional e internacional, sobre los cuales pues se genera este uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades policiales. Y en un tercer momento también vamos a analizar un poco las reformas policiales. En realidad, en términos generales, desde los años 80, 90, México está generando constantemente reformas policiales. Vamos a mirar cuáles han sido los avances, cuáles han sido los esfuerzos, y terminaremos un poco haciendo un análisis de pros y contras del modelo nacional de la policía y justicia cívica, que es como la gran apuesta de este gobierno, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en términos de policía, ¿no? Paralelamente a la Guardia Nacional, que como ustedes saben, pues es la militarización de la seguridad pública. Entonces vamos a comenzar. Como les decía, el primer punto es analizar, es aclarar a qué nos referimos con criminología de derechos humanos. Ya lo he comentado en otras partes, soy licenciado en Criminología y maestro en Derechos Humanos y Democracia, y bueno, a partir de estas dos formaciones pues he tratado de generar un puente entre la criminología y los derechos humanos. Pareciera que son antagónicas muchas veces, porque la criminología pues es esta disciplina bajo el Estado, que tiene como finalidad el orden, muy legalista, muy apegada al derecho penal, y por otra parte los derechos humanos, que son muchas veces contrarios a estas prácticas institucionales, a estas visiones de orden, ¿no? del bien común, en fin, ¿no? Pero he tratado como de generar este puente y ha resultado pues algo que se intitula criminología de derechos humanos. Es así que desde mi perspectiva este enfoque de derechos humanos nos permite pues hacer cambios fundamentales en el objeto de estudio, en la metodología y en la finalidad de la criminología. Es así que, por ejemplo, en los objetos de estudio pues ya no sería el delito, ¿no? Esta categoría legalista, ni tampoco las violencias, sino principalmente la violación de derechos humanos, particularmente la violación grave de derechos humanos. Entonces ahí hay un impacto ya de cómo los derechos humanos nos permiten visualizar más allá, ¿no? del derecho penal, más allá de la concepción del delito, y entonces tendríamos como objeto de estudio los criminólogos las violaciones a derechos humanos, las violaciones graves a derechos humanos. Y en ese sentido, pues tendríamos que mirar al Estado, tendríamos que mirar a los poderes fácticos, a los poderes públicos y a los poderes privados. Dejamos de lado las violencias, dejamos de lado el delito que se da entre los particulares, y entonces con esta categoría de criminología de derechos humanos nos abocaríamos a estudiar las violaciones a derechos humanos, las violaciones graves a derechos humanos que realizan miembros del Estado, que realizan servidores públicos, que realiza el Estado. Y también los poderes fácticos y privados. Ese es un primer impacto, ¿no? En el objeto de estudio. Ya no es el delito, ya no son las violencias, ahora es la violación de derechos humanos. Y esto no es nuevo. Si ustedes recordarán, por ejemplo, en el libro de Criminología Crítica, hay un texto que se intitula criminólogos o la criminología como defensora de los derechos humanos y no como custodia, ¿no? del orden. Entonces ya no es tan reciente esta idea. En los años 70, 80, Schwendinger, son los hermanos Schwendinger, en este libro de Criminología Crítica desarrollan este texto en el cual pues hacen una dura crítica al concepto o a la definición jurídica del delito, y entonces pasan a definir que el objeto de estudio tendría que ser los derechos humanos de la criminología. Por eso es que tendríamos que ser defensores de los derechos humanos. Entonces no es una idea nueva, pero sí me parece importante subrayar, ¿no? De cómo impacta este puente entre criminología y derechos humanos, bueno, en su objeto de estudio. Posteriormente, en la metodología también podría impactar, principalmente con lo que se le denomina el enfoque basado en derechos humanos, que es una herramienta metodológica que se utiliza principalmente por organizaciones de la sociedad civil, por organismos internacionales, en el marco de la cooperación internacional también en materia de derechos humanos, y creo que también podría ser útil, ¿no? En cuanto a la metodología que llevaríamos en esta criminología de derechos humanos. Y esta metodología del enfoque basado en derechos humanos pues tiene diferentes principios, diferentes ideas que son muy importantes, ¿no? Por un lado, la persona y sus derechos como el centro.
Ya no sería, como lo decíamos hace un rato, en cuanto que el objeto de estudio sería el delito, ya no sería la institución, ya no sería el Estado o el centro, sino más bien las personas y sus derechos. Ese es uno de los principios o una de las principales ideas de este enfoque basado en derechos humanos. El segundo punto, el segundo principio, pues obviamente son los derechos contenidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ese sería uno de los principios también de este enfoque, es decir, tendríamos que acudir a estos tratados internacionales en materia de derechos humanos, muchos de ellos de manera general, como pueden ser los pactos de derechos económicos, sociales y políticos, de los derechos económicos, sociales y culturales, o bien los derechos civiles y políticos, o también los derechos en específico que se han desarrollado después de la creación de las Naciones Unidas, ¿no? Como puede ser en temas como la discriminación, en temas como los derechos de las mujeres, como los derechos de las personas con discapacidad, los derechos del niño, de los migrantes, en fin, ¿no? Hay un gran y amplio bagaje ahí en términos de tratados, de instrumentos que deberíamos entonces como criminólogos observar en el ámbito internacional. Otro de los principios tiene que ver con los principios, vale la redundancia, de los principios básicos de derechos humanos, que tienen que ver, como ustedes ya saben, sobre la universalidad, sobre la indivisibilidad, sobre la interdependencia, el principio de igualdad y no discriminación, la rendición de cuentas, en fin, son varios principios básicos que son fundamentalmente propios de los derechos humanos para entenderlos en su contexto. También otro de los principios es la participación y el empoderamiento social, por un lado, y por otro la responsabilidad del Estado, ¿no? En cuanto a las obligaciones y los deberes que éste tiene con los derechos humanos. Otro de los principios es observar las causas históricas y estructurales de los problemas. Eso también es un punto muy importante en este enfoque basado en derechos humanos. Si bien es cierto, tiene un enfoque holístico, pero fundamentalmente se detiene a observar estas causas estructurales, históricas de los problemas, que pues desde el positivismo, como ustedes saben que es como el paradigma dominante en la criminología, muchas veces pasa desapercibido al solo centrarse en el caso aislado, en el caso clínico. Entonces también este enfoque basado en derechos humanos nos permitiría mirar más allá de ese caso y mirar las condiciones, las causas estructurales e históricas de los problemas. Entonces, eso en cuanto a la metodología. Hay una metodología propia de los derechos humanos que se intitula Enfoque basado de derechos humanos. Entonces, podríamos hacer la propia para incursionar, investigar, comprender y enfrentar los problemas criminológicos que tenemos en nuestra disciplina. Y finalmente, como fin, ¿no? Ya vimos objeto de estudio, metodología como fin. Me parece que también podría impactar esta visión de derechos humanos en la criminología, teniendo como finalidad, por un lado, la realización de derechos humanos y sus principios, ¿no? Esa es fundamentalmente la finalidad principal de la criminología de derechos humanos, el que los derechos humanos no sean letra muerta, sino que verdaderamente las personas los hagan suyos, sean conscientes de su existencia y los materialicen, junto con sus principios que ya decíamos sobre la universalidad, sobre la no regresión, la progresividad, la indivisibilidad, en fin, ¿no? Todos estos principios que son muy importantes y que van pues en conjunto con lo que es de los derechos humanos. Posteriormente, la denuncia de sus violaciones y propuesta holística. Esta sería otra de las finalidades de esta criminología de los derechos humanos, además de proteger, además de verificar la realización, la materialización de estos derechos, pues por otro lado también sería denunciar las violaciones que generan estos poderes públicos o privados y proponer pues estrategias holísticas, ¿no? Ya les decía que es uno de los principios de este enfoque basado en derechos humanos. No se trata de solo una perspectiva, sino más bien de tomar en cuenta todos los niveles, ¿no? El nivel individual, el nivel social, el nivel estructural, sistémico. En fin, y finalmente también como otra de las finalidades de esta criminología de los derechos humanos sería la progresividad y la no regresión, ¿no? Que es fundamental, que también son parte de los principios básicos de los derechos humanos, que tienen que ver con pues no solamente estar atentos a realizar, a materializar los derechos existentes, sino siempre ir mejorando, siempre ir buscando la mayor protección hacia estos derechos, ¿no? Como exigencias históricas, y por supuesto pues tratar de observar que las políticas públicas, que los acuerdos,
que todo lo que haga el Estado pues no implique la regresión de lo ya ganado, de lo ya conquistado en términos de derechos humanos. Entonces, esta primer diapositiva, esta primera lámina, se enfocaría a eso, ¿no? ¿A qué le denominamos criminología de los derechos humanos? Bueno, esto tendría que ver con el objeto de estudio, se convierte en violaciones de derechos humanos, la metodología, enfoque basado en derechos humanos, y la finalidad como su realización, la denuncia y la progresividad y no regresión. Entonces, a esto es lo que yo le llamo la criminología de los derechos humanos, la cual podemos utilizar en este tipo de casos que estamos analizando, que es, por ejemplo, el abuso de poder policial. Entonces, ese sería como el primer punto. En segundo, como les decía, ya es adentrarnos en el tema en específico que nos convoca a la sesión de hoy, que es el abuso de poder policial. Y quisiera yo comenzar con algunos datos para poder visualizar, ¿no? Tener algunos puntos importantes que nos puedan despejar sobre la policía en nuestro país, ¿no? Les recomiendo mucho la encuesta que hizo el INEGI en 2017 sobre las capacidades y los estándares que tienen las corporaciones policiales en México. Ahí observarán ustedes pues alguna radiografía, ¿no? La idea es tener una radiografía de la policía en México. Entonces, por ejemplo, tenemos casi 390,000 policías, ¿no? Menos más, 385,000 policías. La mayor parte de ellos son policías preventivos estatales y policías preventivos municipales. Posteriormente viene la Policía Estatal Ministerial, que es la que está adscrita directamente al Ministerio Público y la que realiza investigaciones criminales. Después viene también el Estado de Fuerza de la Guardia Nacional, antes Policía Federal, y finalmente la Policía Federal Ministerial, ¿no? Que está adscrita a la hoy Fiscalía General de la República. Entonces son casi 390,000 policías adscritos a todas estas corporaciones. Fundamentalmente casi el 70% son policías estatales preventivos y policías municipales preventivos. Tomando esta cifra de casi 390,000 policías, tenemos una tasa de 1.05 por 100,000 habitantes. Esto también se ha discutido mucho. En realidad hay algunos autores que hablan de que Naciones Unidas nunca ha dicho cuál es la tasa ideal, ¿no? De cuántos policías debemos de tener por cada 100,000 habitantes, pero hay por ahí un dato que dice que el dato, la tasa ideal es 1.8. Es así que México se encuentra por debajo. Como les decía, estamos casi rayando el 1.1. Incluso tenemos, y así se ha hecho referencia, de 650 municipios sin policías, ¿no? En los cuales viven 4% de la población mexicana, que también ya lo veremos más adelante, es uno de los objetivos del nuevo modelo nacional de policía, pues tratar de aumentar el estado de fuerza para por lo menos llegar a ese 1.8 que ha dicho entre líneas Naciones Unidas. En realidad, si lo vemos por entidad federativa, me parece que solo Tabasco y la Ciudad de México están por encima de ese 1.8, ¿no? De policías por cada 100,000 habitantes. Entonces aquí el punto es observar que aunque parecieran muchos policías, en realidad, si lo observamos de manera estatal, de manera municipal, hay muchos municipios que no tienen policía y la mayor cantidad de los estados pues no llega, no alcanza a esa tasa ideal de policías por cada 100,000 habitantes. La mayor parte son hombres, casi el 80% de los policías son hombres. Eso no quiere decir que olvidemos o hagamos una indiferencia sobre las mujeres policías. Desde hace muchos años se ha generado un debate muy interesante sobre abrir esta perspectiva de género en los contextos policiales, no solo porque pues hay diferencias muy marcadas en el acceso a ser policías. Ya les comentaba yo, 8 de cada 10 son hombres, es una institución masculina sin lugar a dudas, sino también porque las mujeres policías que logran ingresar a estas corporaciones pues también ven impactados sus derechos, sus funciones respecto a los hombres. Entonces se ha hablado mucho de la perspectiva de género en el contexto policial, que es muy importante.
no solo para generar presupuestos con perspectiva de género, sino también mirar la organización, la funcionalidad, la operatividad desde esa perspectiva. Pero 8 de cada 10 en nuestro país son hombres, ¿no? De los policías, menos de 39 años, casi el 75-76% tiene menos de 39 años, el 55.1% cuenta con estudios de media superior. Esto es importante decirlo porque es el promedio, ¿no? Son datos que promedian, es decir, estamos hablando de policía federal, policía municipal, policía estatal. Obviamente, si nosotros desagregamos estos datos, pues nos daríamos cuenta que el nivel de estudios en los policías estatales y los policías municipales pues es mucho menor que la media, los estudios de media superior, ¿no? O si nos vamos, por ejemplo, a las policías federales, pues observamos que la mayor parte de los miembros de la Policía Federal tienen efectivamente estudios superiores. Pero el promedio es que el 55.1% de todos los policías, de todo el estado de fuerza policial en nuestro país, cuenta con estudios de media superior, alrededor de 11-12 años de estudios. El 76% tiene relación marital, prácticamente todos o están unidos libremente o están casados. El 33% contó con ingresos económicos para ahorrar, es decir que la mayor parte de los policías pues apenas si les alcanza para lo necesario, ¿no? Lo vital para sus familias, para la educación de sus hijos. Solo el 33% contó con ingresos extras para poder tener un ahorrado, ¿no? Entonces eso ya nos habla también de las condiciones económicas que tienen los policías en nuestro país. Casi el 80% sufre de sobrepeso u obesidad, que también es uno de los aspectos pues más importantes en cuanto a la salud de los policías en nuestro país. Y esto tiene que ver también muchas veces con su práctica cotidiana, ¿no? Con las labores cotidianas día con día. 53% cuenta con alguna alteración en su salud por actividades laborales, que también es muy importante observar esa parte. Muy pocas policías, muy pocas corporaciones policiales en nuestro país tienen atención psicológica, tienen áreas de atención psicológica, áreas de atención de trabajo social o médicas para poder hacer frente a estas alteraciones que sufren los policías por sus actividades laborales. 78.6% con funciones operativas tienen labores de prevención. Casi el 40% ingresó a la corporación por necesidad económica o desempleo, que también es otro dato muy importante. 4 de cada 10 policías que están en funciones ingresaron a la corporación por que estaban desempleados o porque tenían necesidades económicas urgentes. Esto también pues se ha vuelto un cliché dentro de la academia y dentro del ámbito policial, en cuanto a que ser policía pues es una de las últimas opciones que tienen las personas. En promedio 70 horas laboradas por semana. En realidad tenemos policías muy cansados. Si bien es cierto, prácticamente todas y todos los que trabajamos de manera pues ordinaria son 40 horas a la semana por ahí. Los policías casi duplican este horario, ¿no? Son 70 horas laboradas por semana y ganan 31.3 pesos por hora trabajada. Imagínense, o sea, a pesar de las horas trabajadas, de los horarios extenuantes, solo ganan prácticamente 30 pesos por hora trabajada. Repito, este es un promedio. Sin duda hay estados, hay municipios o hay, en el caso de la Corporación Federal, que perciben un salario mucho más alto, pero también hay municipios, hay estados en los que el salario percibido es muy menor. Entonces estamos en promedio en los 31 pesos por hora trabajada, que prácticamente nos darían un promedio de 8,000 o 9,000 pesos al mes, ¿no? Que es un salario pues bastante bajo, sobre todo por lo que implica el trabajo policial, ¿no? Los riesgos, la responsabilidad que tienen. Entonces tendrían que ganar un poquito más. 29.4% recibieron alimentos por parte de la corporación, solo 29.4% recibieron alimentos por parte de la corporación, que también es un dato que nos pues expresa el descobijo institucional en el que se encuentran muchos de los miembros de las corporaciones policiales. Menos del 50%, fíjense esto, menos del 50% recibieron gastos funerarios, comedor dentro de las instalaciones, áreas deportivas, vales económicos para viudas, seguro de gastos médicos mayores, ahorro solidario, guarderías, crédito para automóvil, ayuda para transporte, seguridad social estatal o municipal, entre otras prestaciones. Menos del 50%.
Entonces eso también nos habla de este descobijo que les comentaba yo, este descobijo institucional, este estado de inseguridad en el que se encuentran las propias policías en nuestro país. Menos del 70% recibió curso del uso de la fuerza, que también es otro dato. Obviamente si estamos hablando del uso excesivo de la fuerza o la brutalidad policial, pues un tema muy importante es la capacitación, ¿no? Y bueno, en esta encuesta que arrojó el INEGI en 2017 nos muestra que menos del 70% recibió cursos en materia del uso de la fuerza. 86.1% obtuvieron por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo o protección para el desempeño de sus funciones, que también es otro dato, ¿no? No sé si han observado, han visto la película Bala Mordida en nuestro país, que es una película que retrata este estado de inseguridad en el que les decía yo, la corrupción policial también, pero en específico cómo los policías pues tienen que pagar prácticamente por cuenta propia los accesorios, si algo le ocurre a la patrulla, si pierden el arma de fuego, si pierden algún aditamiento, algún accesorio, el propio uniforme, ellos por cuenta propia tienen que poner de su bolsillo para pues tener ese accesorio o ese material de apoyo para el desempeño de sus funciones. Entonces esta encuesta nos habla de eso. El 86.1%, 8 de cada 10, casi 9 de cada 10, prácticamente todos, obtuvieron por cuenta propia esos accesorios o esos materiales de apoyo o protección para el desempeño de sus funciones. Menos del 40% recibieron algún reconocimiento o premio por su trabajo, que también es otro de los puntos, ¿no? Y esto también va para toda la población y para los medios de comunicación. En efecto, vamos a observar más adelante que el uso excesivo de la fuerza o incluso el uso de la fuerza es una medida in extremis, es decir que de todas las labores y todas las funciones y todas las actividades que hacen los policías en nuestro país y prácticamente en todo el mundo, muy pocos hacen uso de la fuerza. No obstante, cuando hacen uso de la fuerza se convierte como en algo negativo, ¿no? Por eso les decía, los medios de comunicación desafortunadamente, como por ahí se dice, siempre solo buscan o solo retratan lo malo y lo negativo y no lo positivo. Es así que pues también lo observamos en esta encuesta, ¿no? Donde solo 40% reciben una gratificación, reciben un premio, un reconocimiento por su trabajo, pero no así cuando hacen mal su trabajo, ¿no? Esto obviamente no tiene la idea, no tiene la función de disminuir las violaciones de derechos humanos o disminuir la conciencia, la lucha que tenemos que hacer por disminuir este tipo de prácticas, pero sí para entender del otro lado, ¿no? Estas condiciones precarias, estos contextos en los cuales se desenvuelve la policía y en los cuales pues obviamente resulta muchas veces normalizada este uso excesivo de la fuerza. Y 35% fue víctima de algún delito o conducta, ¿no? Casi 4 de cada 10 policías en nuestro país, según esta encuesta del INEGI en 2017, recibió pues alguna consecuencia victimológica, no fue víctima de algún delito o bien de alguna conducta, ya sea como discriminación, extorsión, en fin. Incluso Causa Común nos menciona que desde el 2016 a 2018 prácticamente van 1.320 y tantos policías asesinados, ¿no? Prácticamente uno por día. Entonces también hay que observar eso, ¿no? Como una de las condiciones, como uno de los datos que hacen esta radiografía de los policías en nuestro país. Entonces eso en cuanto a la policía, ¿no? En cuanto a sus aspectos sociodemográficos, laborales, para entender un poco contra qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y sobre todo visualizar y subrayar estas condiciones precarias en las que se encuentran, no para justificar las violaciones graves a derechos humanos que muchas veces cometen, sino simplemente para comprender, ¿no? Que esa es otra de las partes, ¿no? Así como los derechos humanos nos ayudan para entender una criminología, también la criminología nos ayuda para entender los derechos humanos, y en ese sentido acuérdense que como criminólogos no tratamos de justificar, no tratamos de legitimar ciertas conductas o comportamientos, sino simplemente comprender qué es lo que sucede, ¿no? Qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Entonces ahora vamos en segundo punto de este segundo apartado a los factores del abuso policial. En realidad hay muy pocas investigaciones empíricas, hay muy poco estudio empírico de campo
sobre la brutalidad policial, sobre el uso excesivo de la fuerza, en términos de cuáles son los factores, cuáles son las causas que facilitan o que posibilitan este uso excesivo de la fuerza. Tenemos muchos documentos de policía, sí, en efecto, pero en la mayor parte son operativos, son teóricos, son jurídicos, hay pocos estudios empíricos. Entonces, a partir principalmente de 4 documentos, yo he hecho una lista de cuáles son los factores más importantes que se han identificado en estos estudios empíricos, sobre los cuales pues se observa mayor probabilidad del uso excesivo de la fuerza. Por un lado es un documento de Robert Worden en 1995 en Estados Unidos, que precisamente habla sobre las causas de la brutalidad policial, teoría y evidencia, y en el caso mexicano hay 3 documentos muy interesantes. Uno de ellos es de Elena Saola, investigadores de papel, que seguramente ustedes han adquirido, han leído. También otro de ellos es uno en Jalisco, que se intitula Los policías, averiguación antropológica. Y finalmente de Forné hay un artículo por ahí de este investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se intitula El uso excesivo de las policías en la Ciudad de México. Estos 4 documentos reúnen, sistematizan otros estudios que se han realizado históricamente para observar cuáles son esos factores que contribuyen o que facilitan a que un policía o a que una corporación tenga mayores usos excesivos de la fuerza. Es así que tenemos 5 factores, ¿no? Están distribuidos como en capas, en niveles. Por un lado es el factor institucional, el factor sociocultural, los factores situacionales, psicológicos y organizacionales, ¿no? Son estos factores mínimamente reconocidos, identificados en estos estudios empíricos que se han realizado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Comencemos por el primero, el factor institucional. ¿A qué nos referimos con el factor institucional? Recordemos que la policía es pues el principal espacio administrativo y político del Estado en términos del uso de la violencia. Recordemos que el Estado pues es el único ente legitimado a hacer uso de la violencia. Entonces, en ese sentido es importante comprender que la policía es parte de esa política criminal, es parte de ese uso de la violencia que entrama el monopolio de la violencia, como diría el sociólogo Weber. Es así que, como les decía, a pesar de que el uso de la fuerza es algo extraordinario en la actividad diaria de los policías, a pesar de ello, pues es latente, ¿no? Ellos tienen el poder de hacer uso de la violencia, la amenaza del uso de la fuerza. Entonces, obviamente, eso es un factor institucional que es propio, que está en la naturaleza de la policía como parte del monopolio de la violencia que tiene el Estado. En segundo punto, como factores socioculturales, se ha observado en estos estudios empíricos que cuando la imagen estigmatizada de la policía, cuando hay pérdida de credibilidad, pérdida de confianza, cuando tenemos una policía estigmatizada, discriminada, una policía que no tiene la confianza de la sociedad, esto también puede ser un factor fundamental para que ellos hagan uso excesivo de la fuerza. Obviamente son factores, recordemos que no son causas, no es que ya porque hay un policía estigmatizado va a ser uso excesivo de la fuerza. No, el punto es terminar esta lista de factores y mirar más bien cómo se comportan dinámicamente en un determinado contexto. Entonces, esos son los factores socioculturales que se han estudiado, la imagen estigmatizada y la pérdida de credibilidad o de confianza que tienen las policías respecto a la sociedad. Factores situacionales son el tercero. Aquí tenemos características de la situación, algo que se le llama la teoría de la amenaza criminal. Características del sospechoso, características de la víctima y del entorno, que es lo que se le denomina amenaza social, y también como un factor situacional los compañeros de policía. ¿A qué nos referimos con estos factores situacionales? Pues obviamente a la situación en concreto. Imaginemos que somos policías y que llegamos a un barrio estigmatizado, a Iztapalapa, al Hoyo, a Tepito, ¿no? Entonces los estudios empíricos han demostrado que estos barrios estigmatizados tienen mayor probabilidad de desencadenar un uso excesivo de la fuerza por toda la imagen y toda la película que trae el policía en términos de la violencia, de la delincuencia que pueda existir en esos barrios estigmatizados, de las actitudes que pueden tener las personas que
situación es muy importante, ¿no?, para el policía para hacer uso excesivo de la fuerza. Cuando ellos ven amenazada su propia integridad, su propia seguridad, pues es más probable que haya un uso excesivo de la fuerza, ¿no? Entonces todos estos factores situacionales tienen que ver con la situación en concreto, en específico, ¿no? Las características del sospechoso, quién es, si es peligroso, si no es peligroso, si la situación acarrea un delito grave, quién está denunciando, si hay testigos, si no hay testigos, si ve amenazada su propia integridad el policía, si tiene temor, si es un barrio estigmatizado donde no hay cómo pedir auxilio a otras unidades policiales, en fin, ¿no? Los compañeros de policía también es fundamental, sobre todo en términos de la cultura o de la subcultura policial, ¿no? Muchas veces los policías entre ellos tienen que demostrar esa dureza, tienen que demostrar frente a sus compañeros que son duros, que nadie puede denigrarlos, ¿no? También ese es otro aspecto. Cuando el sospechoso se resiste, obviamente hay más probabilidad de que haya uso excesivo de la fuerza. Esto en cuanto a los factores situacionales, ¿no? A la situación en concreto, que obviamente pone en alta tensión, en alta presión, las probabilidades de hacer uso excesivo de la fuerza. En un cuarto momento están los factores psicológicos. También aquí se ha investigado por parte de estos estudios empíricos actitudes y rasgos autoritarios, ¿no? Las ideologías, la emocionabilidad, las trayectorias personales precarias también son factores dentro de este factor, ¿no? Aquí el problema de este factor es que muchas veces trata de pues decir son unos pocos policías, ¿no? No es la lógica institucional, no es la lógica organizacional, son unos policías que pues se nos colaron por ahí a pesar del control de confianza y son criminales, ¿no? Y hacen este uso excesivo de la fuerza. Pero sin duda el factor psicológico pues es fundamental para entender incluso cuáles son los valores, cuáles son las perspectivas, las creencias, los símbolos que trae la persona respecto al sospechoso, respecto a la víctima, ¿no? Eso también se ha investigado que influye en el uso excesivo de la fuerza. Y finalmente los factores organizacionales, que tienen que ver obviamente con la organización policial. Fundamentalmente se ha investigado y se ha comprobado que controles institucionales insuficientes pues dan mayor probabilidad del uso excesivo de la fuerza. Cuando no hay castigo, cuando hay impunidad, cuando hay falta de transparencia, cuando hay falta de capacitación, cuando las condiciones laborales son precarias, también es otro de los factores organizacionales. También son incentivos, son condicionantes para que este uso excesivo de la fuerza se siga repitiendo constantemente. Entonces, estos son los factores que, repito, han sido identificados por estos estudios empíricos, pocos, pero estudios empíricos muy serios, en los cuales se han identificado estos factores, ¿no? Factor institucional, sociocultural, situacionales, psicológicos y organizacionales. Como les comentaba, no es decir que solo un factor va a posibilitar el uso o no excesivo de la fuerza, más bien es la participación dinámica, interactiva de todos estos factores en un determinado momento, en un determinado espacio. Obviamente aquí la finalidad no es demonizar al policía, como lo hemos comentado en otros espacios y en otros momentos. La tecnología tiene la finalidad de comprender, no de justificar, no de legitimar esa violencia, pero tampoco de demonizar. Aquí el punto es observar que son un montón de pues es preciso atajar, ¿no? Que es preciso reducir en cuanto a las propuestas para la reforma policial. Y el tercer punto, ¿no? Además de ya vimos esta radiografía general de la policía en nuestro país, de cuáles son los factores más importantes para el uso excesivo de la fuerza, ahora observemos o mencionemos cuáles son las normas, los principios y las situaciones que rigen el uso excesivo de la fuerza. Por normas, pues obviamente tenemos el Código de Ética, ¿no? Para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 1979. También tenemos a nivel internacional los principios básicos de empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 1990. Y también los principios de Naciones Unidas relativos a la eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, junto con su manual, que es mejor conocido como el Protocolo de Minnesota. Eso en cuanto a nivel
nivel internacional, ¿no? Son principalmente 4 documentos que son muy importantes de observar a la hora de identificar cuáles son los principios, cuáles son los límites para hacer uso de la fuerza. Ya decíamos, el uso de la fuerza es obviamente legítimo, más bien lo ilegítimo es el uso excesivo de la fuerza que se separa, que se distancia de estos principios, de estos protocolos que tenemos. A nivel nacional, en 2019 ya contamos con la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. O sea, imagínense, hasta 2019, o sea, prácticamente llevamos un año, a pesar de pues la experiencia cotidiana del uso de la fuerza que tuvimos en nuestro país, principalmente desde el 2006, ¿no? Con el uso de las Fuerzas Armadas, en fin, de la Marina. No es hasta el 2019 que tenemos ya la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, afortunadamente, y en la cual pues se vislumbran estos principios, estas situaciones, estos protocolos, las sanciones, en fin, ¿no? Es una ley muy corta, muy sustanciosa en ese sentido. ¿Cuáles son los principios del uso de la fuerza? Pues están contenidos en esta ley que les publica en 2019, la cual a su vez pues extrae estos principios de los organismos internacionales que ya mencioné y de los documentos internacionales que ya mencioné, como el Código de Ética, como los principios básicos, como el Protocolo de Minnesota, en fin. Principalmente son estos principios. En primer momento, pues la excepcionalidad, ¿no? Si no se hace uso de la fuerza, pues es mucho mejor. Tiene que ser la última ratio, por así decirlo, ¿no? La última opción. Ya cuando se usa, pues tiene que observar estos principios que a continuación enumero: la necesidad, la legalidad, la prevención, la moderación, la proporcionalidad y la rendición de cuentas y la vigilancia. Y en ese sentido también se observa lo que se le han denominado como nivel del uso de la fuerza, ¿no? Es así que los policías están obligados a observar este tipo de situaciones, este tipo de niveles y a actuar en consecuencia. Supongamos, si hay una llamada de auxilio o una denuncia, los policías tienen que llegar, ¿no? Y con la presencia o con la sola presencia policial, pues se trata de persuadir, se trata de inhibir el comportamiento criminal o el comportamiento violento, o en el caso de que sea una detención, de que la persona pues acceda, ¿no? Entonces, primero es la presencia policial como uno de los mecanismos de estos niveles del uso de la fuerza. Si la persona coopera, pues obviamente se pasa a un siguiente nivel, que es el diálogo, ¿no? La comunicación. Posteriormente, si hay una resistencia pasiva, ya el policía tendrá que hacer uso de los comandos verbales, de la persuasión. Si el sujeto no entiende y pasa a un segundo nivel o a un tercer nivel, que es la resistencia activa, entonces ya el policía pues está tiene competencia, tiene capacidad para hacer una reducción física de movimientos, un control físico. Si eso no es suficiente y el sujeto o el sospechoso pasa a la agresión no letal, entonces ya se hacen uso de técnicas defensivas menos letales. En la ley del uso de la fuerza, como les comentaba, que se publicó en 2019, se habla, por ejemplo, del uso de las esposas, se hace también menciona el uso de diferentes técnicas en los policías para inmovilizar al sujeto, el uso también de dispositivos que también puede ser un arma no letal. Ya si eso no funciona y el sujeto hace una agresión letal, que tiene que ser real, actual e inminente, entonces sí, el policía puede está en el derecho, ¿no? Incluso de hacer un uso potencialmente letal con armas de fuego o con uso de explosivos, incluso menciona la ley. Pero si bien ustedes observan, se trata de escalones, se trata de niveles. No sé si ustedes, por ejemplo, miraron el caso de George Floyd, ¿no? O el caso también de una persona afroamericana en las últimas semanas que fue pues asesinada. La persona sospechosa pues sí se resiste al arresto e incluso sustrae el dispositivo de descarga eléctrica de los policías, y en ese sentido los policías deciden dispararle, ¿no? Con un arma de fuego. Ahí podríamos hacer un análisis de por qué los policías no, por ejemplo, pudieron disparar a una zona que pudiera incapacitar al sujeto, no necesariamente en zonas vulneradas que dieran muerte a la persona, o por ejemplo pues tratar de
seguir, ¿no?, al sujeto con estos dispositivos de descarga eléctrica. Entonces, obviamente lo decimos desde acá, desde el escritorio, pero es fundamental que los policías estén capacitados en ese sentido. Sobre todo para que ellos pues estén protegidos, estén informados, sean conscientes de estos recursos, de estas herramientas que pues les, pero de ninguna manera ningún estado puede reformar o puede legislar a favor del uso excesivo de la fuerza. Eso sí es lo que se trata de impedir, más bien regular el uso de la fuerza, regular el uso de la violencia, que es un monopolio, como le decíamos, legítimo de las policías en nuestro país como parte del monopolio del uso de la fuerza. Pasemos entonces ahora al tercer punto, que tiene que ver con la reforma policial en México. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la reforma policial en México? Ya hay reforma policial. Todavía hoy en este gobierno, como veremos más adelante, la apuesta más importante es el modelo nacional de policía. Sin embargo, pues venimos desde los años 80 hablar de reforma policial y constantemente se escucha en los medios de comunicación. Entonces aquí mirar como algunas de las acciones más importantes del Estado en términos de reforma policial desde los años 90, desde los años 80, 90 hasta el gobierno vigente. Es así que, por ejemplo, en el sexenio de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, pues una de las principales acciones de gobierno fue desmantelar la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, la famosa DFS, que era un cuerpo pues obviamente corrupto, una policía que surge, si no mal recuerdo, con Miguel Alemán como un cuerpo privado del presidente que se dedica a espiar a otros contendientes políticos y que con el paso del tiempo pues se fue haciendo una policía de inteligencia, de espionaje político, de represión estudiantil, de represión comunista, en fin, ¿no? Hay un libro muy bueno que ahora se me va el nombre, pero es de Sergio Aguayo, este investigador del CIDE, si no mal recuerdo, del Colmex, ¿no? Sergio Aguayo del Colmex tiene un libro muy interesante sobre el desarrollo de esta policía secreta, ¿no?, en la historia de México, que es la Dirección Federal de Seguridad. Entonces, una de las principales acciones de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, positiva sin duda, fue desmantelar esta Dirección Federal de Seguridad. Posteriormente, en el gobierno de Zedillo tenemos pues prácticamente la fecha de nacimiento del actual Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 1995 es cuando surge formalmente ya como ley, que en ese entonces se llamó la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces fíjense, 95, o sea, prácticamente como han dicho algunos autores, el Sistema Nacional de Seguridad Pública en México pues está en pañales, ¿no? Desde el 95 estamos hablando prácticamente de 25 años, ¿no? 25 años de historia de este Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otro de los grandes aportes en el sexenio de Zedillo fue crear el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, 1998. Van a venir después, que tiene que ver con subsidios federales que se otorgan a ciertos estados, a ciertos municipios para que fortalezcan el área de seguridad pública, ya sea en términos de armamento, términos de instalaciones, de equipamiento, de capacitación, de prevención social de las violencias y el delito, en fin. Entonces, desde 1998 se crea el FASP, que va dirigido a corporaciones estatales en el sexenio de Zedillo. Y también se crea la Policía Federal Preventiva, ¿no? Que pues es después, o más bien va a ser la continuidad de aquella histórica Policía de Caminos, ¿no? Desde 1928, 1929, y que ahora con Zedillo se convierte en la Policía Federal Preventiva, ¿no? La PFP. Que es importante decir, pues prácticamente la mitad de la PFP va a estar conformada por militares, ¿no? Casi 10,000 efectivos militares, si no mal recuerdo, van a conformar esta Policía Federal Preventiva. Y fíjense, es bien interesante porque la historia siempre nos da enseñanzas. También en ese sexenio Zedillo dijo
al igual que como hoy lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, esto va a ser temporal. La conformación de la PFP por militares va a ser temporal. Después de que ya alcance el número de civiles, estos van a regresar a sus cuarteles, van a regresar a sus labores cotidianas. Se dice con la Guardia Nacional, ¿no? Solo como un dato histórico. Posteriormente, con Vicente Fox, se crea la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Es cuando se extrae el ámbito policial de la Secretaría de Gobernación para crear entonces la Secretaría de Seguridad Pública. También crea Vicente Fox la Agencia Federal de Investigaciones, la famosa AFI, que también después va a ser desmantelada por diferentes causas. En el sexenio de Calderón me parece que es el sexenio donde más se han dado avances, donde han, pues sí, es parte de el gobierno para modificar no solo el ámbito policial, sino también el sistema de justicia penal. En un primer momento podríamos hablar de que una de las estrategias más importantes del sexenio de Calderón en términos de seguridad pues ha sido la operatización, ¿no? Los operativos militares contra la delincuencia organizada, es decir, el uso fáctico, el uso ya directo de las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada. Por otro lado, reforma al sistema de justicia penal. Como ustedes saben, en 2008 se hace esta reforma al sistema de justicia penal que va a impactar, entre otros ámbitos, pues al ámbito policial. La expansión de facultades y capacidades a la Policía Federal. Como ustedes recordarán, en 2009 se crea la Ley de Policía Federal, que ahora es la Ley de Guardia Nacional, y en ese sentido, pues, si bien es positivo que se cree una ley de la Policía Federal donde tengan sus funciones, sus controles administrativos, sus sanciones, pero sí es muy importante subrayar cómo se ampliaron las grandes facultades de la Policía Federal. Ya prácticamente era un cuerpo autónomo, ¿no? Que tenía funciones de investigación, que tenía funciones de policía procesal, de policía científica. Entonces, en ese sentido hubo muchas críticas también a esta expansión de facultades de la Policía Federal. También en ese sexenio de Felipe Calderón se crea el CIDEPOL, ¿no? El Sistema de Desarrollo Policial, y los Centros de Evaluación y Control de Confianza. También se crea en este sexenio, en 2008, el Subsemun, ¿no? Ya les decía, con Zedillo fue el FASP, que era dirigido a estados, y con Calderón en 2008 es el Subsemun, que ahora se conoce como, también cambió su nombre a Fortaseg, que va a ser dirigido a municipios. También otro de las estrategias importantes en este sexenio es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como les decía, esta ley es del 95, pero con Calderón se reforma y ahora ya no es la ley que establece las bases de coordinación, sino ahora va a ser desde el 2009 la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y finalmente también otra de las grandes estrategias en este sexenio fue el modelo de policía estatal acreditable y el SPA, ¿no? Que también era un subsidio que se daba a diferentes estados que hayan cumplido con la policía acreditable en ese término, ¿no? Entonces, sin duda, en el sexenio de Calderón pues se dieron muchos avances y muchas reformas, muchos cambios, muchas modificaciones a esta supuesta reforma policial. El punto acá es que pues nunca se intituló como reforma policial, es decir, más bien eran cambios aislados, ¿no? Pues sí, se modificó el sistema de justicia penal y ello condujo necesariamente también a la modificación particular de la seguridad o de los ámbitos policiales, pero nunca se pensó, ¿no?, como una reforma policial, ¿no?, en sus diferentes niveles, en sus diferentes estratos, en sus diferentes funciones. Me parece que históricamente no ha habido esa reforma policial que se necesita en México, sino que más bien han sido cambios, ¿no?, indirectos desde otras reformas, como ha sido el sistema de justicia penal. Con el sexenio de Enrique Peña Nieto tenemos también diferentes estrategias que impactan a lo policial. El PRONAPRED, como ustedes recordarán, es el Programa Nacional de Prevención de las Violencias y la Delincuencia, que también ha sido fundamental para crear áreas de prevención dentro de las corporaciones policiales, dentro de las secretarías de seguridad pública. Los centros estatales de prevención son fundamentales ahora y devienen precisamente de este PRONAPRED. Ahora, en ese sexenio se cambió la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación, ¿no? O sea, prácticamente ha habido una oscilación, ¿no? Si bien es cierto con
Vicente Fox, se crea la Secretaría de Seguridad Pública, se le quitan las funciones policiales a la Secretaría de Gobernación. Con Calderón sigue esa perspectiva. Ahora con Peña Nieto regresa la policía a la Secretaría de Gobernación. Operativos militares contra la delincuencia organizada. En realidad también mucha de la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto es una continuación de Calderón. La Gendarmería Nacional, que al final fue prácticamente una división de la Policía Federal, y el mando único policial, ¿no? Fíjense, tanto con Felipe Calderón como con Peña Nieto hubo intenciones de desaparecer a las policías municipales, de crear un mando único policial, de crear el modelo de policía estatal acreditable, y en ese sentido pues dejar de depender, dejar de funcionar con las policías municipales, lo cual desde mi perspectiva pues es un gran error, dado que, como ya comentábamos, el gran estado de fuerza policial en nuestro país proviene precisamente de las policías municipales. Gran parte de las funciones que tienen los policías municipales son fundamentales para mantener el orden, para generar una solución de conflictos, en fin, ¿no? Algo que es muy necesario en nuestro país, la violencia familiar, la violencia de género, diferentes conflictos que pueden ser detenidos en su momento para que no lleguen a convertirse en incidencias delictivas mucho más fuertes. Y finalmente con Andrés Manuel López Obrador, pues me parece que al momento llevan dos acciones, dos estrategias muy claras. Por un lado es la Guardia Nacional Mixta, ¿no? Conformada tanto por militares, marinos y policías civiles, desde la cual, pues como ustedes saben, se hizo la reforma constitucional. Hace un par de semanas también se hizo el acuerdo, ¿no? Para que en estos prácticamente 4 años que quedan, ¿no? Se haga uso de la Fuerza Armada Permanente en labores de seguridad pública. Y por otro, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, ¿no? Que es con el cual vamos a terminar esta sesión, hablando un poco de sus pros y sus contras. Sin duda es plausible este modelo nacional de policía y justicia cívica, primero porque pues trae como un simbolismo pues esta necesaria reforma policial ausente por mucho tiempo en nuestro país, ¿no? Creo que con Calderón y con Peña Nieto, si bien es cierto hubo avances muy importantes, pero principalmente se dieron en cuanto a la policía federal, ¿no? Al ámbito federal. No así en las policías estatales y municipales, que, reitero, son las más importantes en términos de seguridad de nuestro país. Entonces vamos a los pros y los contras del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que se publicó, si no mal recuerdo, en junio del 2019, julio de 2019, y pues que está en proceso, ¿no? Es una política pública en proceso de implementación, pero ustedes pueden descargar el documento, el informe, y ahí observar algunos de estos puntos que vamos a comentar. ¿Cuáles son los pros de este Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica? Me parece que uno de los grandes puntos a favor que tiene este modelo es la diferenciación de funciones. Esto lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Si ustedes miran la ley, por ejemplo, de la hoy Guardia Nacional, miran la ley de la ley nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública y miran la ley de algún estado en términos de seguridad pública, se encontrarán con que pues prácticamente policías federales, policías ministeriales, policías estatales preventivos y municipales preventivos tienen las mismas funciones. Y eso ha sido producto pues de tantas reformas, de tantos cambios, muchos de ellos productos de pues la presión social, de esta presión política también, pero hemos llegado a este punto, ¿no? A que prácticamente no hay una diferenciación en cuanto a las capacidades y en cuanto a las funciones. Prácticamente la prevención pues compete a la Policía Federal y a la Policía Estatal Ministerial, pero también a la Policía Estatal Preventiva, pero también a la Policía Preventiva Municipal. Entonces, uno de los grandes avances y uno de los grandes puntos de este modelo nacional es que pues va a modificar estas leyes o trata de modificar las leyes tanto a nivel estatal, municipal y nacional para hacer una diferenciación de funciones. Esto ha conllevado, por ejemplo, a decir que la policía municipal no sirve porque hay presencia de crimen organizado, cuando en realidad las funciones de la policía municipal pues no tienen que ver con la investigación de delitos graves. Por supuesto que pueden auxiliar a las policías estatales en la investigación, pero sin duda su función es más bien de
proximidad, más bien de resolución de conflictos, de mantenimiento del orden, en fin. Entonces, eso es un punto a favor, creo yo, del modelo policial, modelo nacional de policía del actual gobierno, ¿no? La diferenciación de funciones. Otro es el aumento de recursos. Como les decía, en términos de policías estatales y municipales en nuestro país desde 1998 tenemos el FASP y tenemos el Subsemun, ¿sí? Y el Fortamun, que después también surgió. Si sumamos FASP y Subsemun desde los años 90 hasta ahora, tendremos un presupuesto prácticamente de 100,000 millones de pesos. Es algo bastante fuerte, bastante alto. Sin embargo, si miramos las necesidades de las corporaciones policiales, los presupuestos en otras áreas, miraremos que es un presupuesto pues bastante acotado. Es así que en este modelo nacional de policía y justicia cívica del nuevo gobierno se prevé que el 50% de los recursos del Fortamun, que es el subsidio que más tiene dinero, se dirija a la modernización y al fortalecimiento de los policías estatales y municipales. Entonces ahora ya no va a ser solo FASP y Subsemun o Fortaseg, sino también el 50% del Fortamun. Antes solo se destinaba el 20% del Fortamun y ahora con este gobierno se trata de el 50%. Con reservas, porque desafortunadamente con el actual programa de presupuestos de la Federación, desafortunadamente no se aplicó el 50%, entonces solo quedó en el discurso, pero sin duda es una buena propuesta. Otro de los puntos a favor de este modelo es la inclusión del modelo orientado a la solución de problemas, ¿no? Que es una metodología pues bastante efectiva en otros países, sobre todo a mediados del siglo XX en Estados Unidos, en Europa. Este modelo orientado a la solución de problemas en las policías locales, en las policías de proximidad, ha sido muy exitoso para disminuir pues varias conflictividades sociales, y es así que es un punto a favor que este gobierno, que este modelo trate de incluirlo en lo que se concierne a las policías municipales. También el nuevo modelo de justicia cívica para resolver conflictividades sin duda también es un punto a favor. El aumento del estado de fuerza, como ya les comentaba, 650 municipios en nuestro país no tienen policías, y prácticamente todas las entidades federativas no alcanzan ese estado de fuerza ideal o esa tasa de policías por cada 100,000 habitantes que pues ha mencionado entre líneas Naciones Unidas. Entonces, uno de los objetivos de este modelo nacional es precisamente aumentar el estado de fuerza policial en varias entidades federativas y crear incluso un estándar, ¿no?, de cuántos policías tendríamos que tener en cada una de las localidades. El salario policial homologado también es otra de las propuestas que me parece muy importante, homologar los salarios policiales respecto a esta diferenciación de funciones que ya comentábamos, pero eso es muy importante porque tenemos una disparidad tremenda, ¿no? Por ejemplo, en Nuevo León, San Pedro de los Garza, que es uno de los municipios más modernos y con mayor índice de desarrollo humano, los policías están ganando prácticamente entre 17,000 y 35,000 pesos mensuales. Si nos vamos a estados del sur como Oaxaca, como Chiapas, los policías ganan 6,000, 7,000 pesos mensuales. Entonces hay una disparidad tremenda, y una de las propuestas de este gobierno es precisamente un salario policial homologado. Turnos no mayores de 10 a 12 horas, que también es otra de las propuestas. El gobierno está pensando en que si se aumenta el estado de fuerza policial, pues obviamente se puedan disminuir las cargas de trabajo, las cargas horarias de trabajo, y así los policías no trabajen como es ahora. Les decía en este diagnóstico, en esta radiografía que hicimos del INEGI, que trabajan 70 horas a la semana, prácticamente trabajen no mayores a 10 a 12 horas. Es una propuesta. Otra de los pros también de este modelo nacional es el sistema de carrera policial basado en el desempeño y en las jerarquías, y esto va un poco en contra de las reformas y de las modificaciones que se hicieron en el sexenio de Felipe Calderón al sistema de desarrollo policial. Y finalmente el derecho de la policía, ¿no?, que es pues también es una propuesta bastante debatible, que es crear un impuesto muy similar al impuesto predial que vaya dirigido al derecho a la policía, ¿no?, derecho de policía. ¿Cuáles son los contras? Ahora vamos a mirar lo negativo, lo insuficiente que tiene este modelo nacional respecto al documento publicado en junio-julio del 2019.
Por un lado, los indicadores de impacto. Este documento menciona que los indicadores a través de los cuales se va a generar una evaluación de si este modelo sirve o no sirve son la incidencia delictiva, la prevalencia delictiva, la percepción, el homicidio doloso, la impunidad, la cifra negra, la confianza en la policía y la percepción positiva del desempeño policial. Me parece que son indicadores bastante ambiciosos. Y no creo que a pesar de lo bueno que pueda hacer este modelo nacional y de las modificaciones que se realicen, me parece que tener como indicador el homicidio doloso es bastante ambicioso y muy riesgoso de no cumplirse, sobre todo porque los homicidios dolosos pues tienen una lógica distinta, no necesariamente están en función a que si tenemos buenos o malos policías, sino principalmente, creo yo, a la macrocriminalidad, a las relaciones de criminalidad que hay en algunos gobernadores, en algunos presidentes municipales. Pero bueno, estos son los indicadores que este modelo nacional se pone como meta, a través de los cuales se podría llegar a la conclusión de si este modelo sirve o no sirve. Otro de los contras es la ampliación de presencia de la Guardia Nacional. Ellos lo llaman de manera subsidiaria, pero está prácticamente en todas partes, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y si bien es cierto, en el modelo nacional se menciona que esta intervención de la Guardia Nacional va a ser subsidiaria, va a ser en casos excepcionales, cuando no haya estado de fuerza policial estatal ni municipal con las capacidades para enfrentar al crimen, y que esto no va a sobrepasar las funciones o las atribuciones de los estados y de los municipios, no es claro, y me parece que por ahí en esa rendijilla pues puede generarse una mayor atribución de la que ya tiene la Guardia Nacional. Ya lo decíamos, si bien es cierto la Policía Federal tuvo una ampliación de atribuciones tremenda y que ahora se traslapa a la Guardia Nacional, pues en ese sentido sería mayor amplitud de las funciones al prácticamente estar la Guardia Nacional como cuerpo que sustituirá a los cuerpos policiales estatales y municipales. Otro de los contras es el modelo orientado a la solución de problemas. Ya decíamos, si bien es cierto, es un punto a favor que se incluya este modelo exitoso en otros países. Me parece que hace falta más desarrollarlo, sobre todo porque el modelo de solución a problemas se basa principalmente en la información del ciudadano. Y en México, como ustedes saben, pues las denuncias son muy pocas. La participación ciudadana para denunciar, para generar investigaciones, para pues ayudarse de la policía es bastante baja. Entonces me parece que ese es otro de los contras. No existe una estrategia para la denuncia ciudadana. A pesar de que en el diagnóstico de este modelo se acepta que hay una bajísima participación ciudadana en cuanto a la denuncia, no existe en el desarrollo de este modelo una estrategia para incentivar esa denuncia ciudadana. Y sin denuncia ciudadana, pues prácticamente la policía no tiene cómo trabajar más que pues con testigos pagados, como se hacía antes, hay una ausencia de un enfoque de derechos para los policías. Me parece que si bien es cierto hay un diagnóstico sobre las condiciones precarias de los policías y sobre la necesidad de protegerlos, de disminuir este estado de inseguridad, de desprotección en la que están los policías estatales y municipales, creo que en el documento no se desarrolla con bastante amplitud los derechos de los policías, que tienen, como todas y todos, consagrados en nuestra Constitución. Y finalmente no hay modelos para fortalecer el uso de la información, que también es otro de los puntos importantes en cuanto al modelo orientado a la resolución de problemas. No existe en este documento mayor desarrollo, mayor incidencia en cuanto a la extracción de información, a las plataformas tecnológicas, a la modernización de la policía, que es fundamental, para los cuerpos policiales estatales y municipales sobre todo. Entonces esos son los pros y los contras que miro yo de este modelo nacional de policía y justicia cívica, que sin duda pues es la mayor apuesta de este gobierno, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para la reforma policial, paralelo a la Guardia Nacional. Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Voy a ver en el historial si alguien generó alguna duda, alguna pregunta que pudiéramos resolver. Buena tarde.
hay que tomar en cuenta su salud mental. Sí, por supuesto. Y por ahí había un dato, ¿no?, que les comentaba yo en la radiografía que hace el INEGI en 2017. Nos dice que, por ejemplo, atención psicológica, ¿no? Menos del 50% de los policías federales, estatales y municipales en nuestro país en 2017, menos del 50% recibieron atención psicológica. Es un dato tremendo, sobre todo, ya lo decíamos, por las condiciones en las que laboran, por los riesgos a los que se enfrentan, por las experiencias que van teniendo. Entonces es fundamental la atención psicológica, la atención a la salud mental de las y los policías en nuestro país para mejorar sus funciones y sus capacidades, ¿no? Y esta radiografía pues nos habla de esta ausencia, ¿no?, de este desinterés estatal por la salud mental de las y los policías. Saludos, Moni. Pagan para estar en una mejor zona. Sí, sin duda, ¿no? Lo que les decía, estos estudios empíricos son interesantes en cuanto a que un barrio estigmatizado pues trae una mayor probabilidad del uso excesivo de la fuerza, ¿no? Entonces, pues se sabe que a los policías que se portan mal, que no obedecen, que no, los mandan pues a estos barrios conflictivos, a estos barrios con alta tensión, y las consecuencias pues ahí están, ¿no? Entonces es importante observar ese código, ¿no?, esa forma de actuar. Este estudio que les comentaba yo de Jalisco, los policías, una averiguación antropológica, es buenísimo, pueden descargarlo ustedes, léanselo todo, chútenselo todo, porque es de los pocos estudios que yo he mirado que pues hacen una intervención antropológica, una intervención social, de interacción social dentro de la corporación policial, ¿no? ¿Qué piensan los policías? ¿Cómo actúan en su vida cotidiana? Y observamos estos códigos, ¿no? Estas reglas no formales, informales, en las cuales, por ejemplo, lo que comenta Wendo Sabas, ¿no? Se tiene como castigo, ¿no? Ahora te toca ir al barrio estigmatizado, ahora te toca ir a una zona conflictiva, en fin, ¿no? Entonces, me parece que necesitamos más estudios antropológicos, más estudios interaccionistas para conocer las entrañas de la policía. Los estudios prácticamente se han polarizado, ¿no? Por un lado tenemos en Latinoamérica principalmente los estudios que pues demonizan a la policía, ¿no? La policía es un aspecto negativo, siempre violan derechos humanos, son agentes criminales, es el brazo político del Estado, reprimen estudiantes, y por otro tenemos la versión antagónica, ¿no?, de el policía como el héroe, como el salvador, como el protector de la ley, y no, más bien los estudios empíricos, pocos que se han hecho, tratan de generar una perspectiva intermedia, ¿no? Donde es más complejo que estas visiones extremistas, ¿no?, negativas o positivas de las y los policías. Más bien hablan de lo complejo que es, incluso hablan de una subcultura policial, de una propia cultura policial, códigos, simbolismos, trayectorias personales, en fin. Me parece que hacen falta muchos de esos estudios, tratando de, como les decía, no demonizar a los policías, pero tampoco. En efecto, La Charola, una historia de los servicios de inteligencia en México, de Sergio Aguayo Quesada. Gracias, Wendo. Es ese libro muy interesante en el cual Sergio Aguayo, como participante también de los movimientos estudiantiles de los años 60, 70, 80, visualiza y recrea la historia de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no?, de este cuerpo de inteligencia y cuerpo secreto que tuvo por muchos años la Federación. Tu opinión sobre las evaluaciones de los centros de control. Pues sin duda hay muchas críticas, ¿no? Hay muchas críticas a estos exámenes de control de confianza, de certificación también de las corporaciones policiales, sobre todo por la forma en la que actúan, ¿no? Si no mal recuerdo, principalmente evalúan 4 áreas, ¿no? La cuestión toxicológica, también el polígrafo, los antecedentes y me parece que el trabajo social, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que son muchas veces pues estudios
discriminatorios. Se ha sabido que muchos de los policías no saben cuál fue su resultado, no les dicen que van a tener un examen de control de confianza. O sea, más bien creo que se ha empleado el control de confianza como una medida represiva, como una medida de temor, como una medida de castigo, más que una medida de retroalimentación, una medida de mejora de las y los policías. En ese sentido, este modelo nacional del actual gobierno también tiene una visión muy crítica respecto a estos controles de confianza, que antes, por ejemplo, principalmente el polígrafo, pues era incluso violatorio de derechos humanos, ¿no? Por ahí anda una recomendación de derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hizo a principios del 2000, hablando sobre la violación a derechos humanos de estos exámenes, de estos estudios, y después lo que hace Calderón es constitucionalizar prácticamente el uso de control de confianza, y es así que pues se neutraliza esa práctica, ¿no? Que se derivó en un principio de las corporaciones privadas, de las empresas privadas, y que ahora prácticamente te lo hacen aun cuando ingreses a un trabajo menor, ¿no? El uso de polígrafo. Entonces, creo que hay que replantearnos un poco estos exámenes de control y confianza. ¿Qué opinas sobre el regreso de México a la ONU Seguridad? Pues es fundamental, ¿no? Con Peña Nieto obviamente se crearon muchas fricciones, sobre todo por lo ocurrido con Ayotzinapa. Incluso ustedes saben, corrió prácticamente este grupo especializado para investigar los hechos. No aceptó la visita de Naciones Unidas en cuanto a la desaparición forzada. O sea, hubo una relación tensa, una relación de fricción entre el gobierno mexicano y Naciones Unidas en términos de derechos humanos, y ahora parece ser que pues hay una mayor amplitud, ¿no? Una mayor relajación en ese sentido. Se habla de varias policías en nuestro país y por lo tanto debe identificarse necesidades específicas además de las generales por funciones. Sí, les comentaba, o sea, prácticamente, y creo que es uno de los pros de los aspectos positivos de este modelo nacional, es pues mirar que hay una mezcla, una mezcolanza importante entre las funciones y las capacidades de los policías federales, ministeriales, estatales, preventivos y municipales. En ese sentido, me parece que un pro de este modelo nacional es diferenciar las funciones, ¿no? ¿Qué le toca a la policía federal? ¿Qué le toca a la policía estatal? ¿Qué le toca a la policía municipal? Que le toca la de investigación, que le toca la preventiva, y en ese sentido pues no duplicar funciones, no complicar la coordinación y pues hacer más eficientes a cada uno de los cuerpos policiales, ¿no? Muy interesante, hechas por el ITESO. Replantear en qué sentido las evaluaciones de control de confianza. Pues les comentaba, o sea, creo que debe ser más una medida de mejoramiento que de castigo, que yo por una parte ampliaría tal vez los apartados o las áreas en las cuales se trabaja en este control de confianza. Quitaría yo el polígrafo, dejaría la parte toxicológica, la parte de los antecedentes, pero metería tal vez alguna intervención más sociológica, más también psicológica, ¿no? O sea, fortalecer la objetividad que pueda tener el examen de control y confianza. Eso por una parte, ¿no? Y por otra, como les comentaba, pues no hacerlo como una especie de castigo, sino más bien un mejoramiento de parte de las corporaciones policiales. Y esto también tiene que ir de la mano con la modificación al artículo 123, ¿no? Al famoso artículo 123 de la Constitución, que pues, es obviamente violatorio a todas luces de los derechos laborales de marinos, de militares, de policías, de operadores del sistema de justicia penal. Como ustedes saben, es un artículo en su apartado B que indica que a pesar de pues haber ganado el asunto por el cual te despidieron, no tendrás derecho a pues la reinstalación, ¿no? Entonces me parece que el control de confianza pues muchas veces se utiliza como un pretexto para despedirte, para no seguir en la institución, y a pesar de ganar ese asunto, ¿no? Ante tribunales, el 123 todavía es un golpe más, ¿no? A estos
derechos laborales. En el 123 apartado B se habla de que estas corporaciones militares, policiales, se rigen bajo sus propias leyes, ¿no? Y ese es como una salida a la discusión de si los policías deben de tener los mismos derechos que cualquier otro servidor público, ¿no? Del Estado. Entonces me parece que eso es un punto que también debe llevarle de la mano con este replanteamiento de los controles de confianza. Evaluar desde lo psicosocial, sí, fundamentalmente, no hacer un psicologicismo, ¿no? Como muchas veces se hace, sino más bien meter más la parte social, la parte contextual en estas evaluaciones de control de confianza. Entonces sería como esas dos partes, ¿no? O tres, ¿no? Por un lado, ampliar las áreas en las cuales se genera este control de confianza, quitarlo del polígrafo, ampliar un poco la visión psicosocial, que no sean como una especie de castigo, de represión, sino más bien de mejoramiento. Y por otro, esta modificación al 123, ¿no? Constitucional apartado B, para que no se sigan violando los derechos laborales de los policías. No sé si tengan alguna otra pregunta. Pues muchas gracias a todas y todos por sintonizar estos diálogos interactivos, esta segunda sesión que fue dedicada al abuso de poder policial y criminología de derechos humanos en México. Muchas gracias por su participación, por decidir seguir este canal, y espero que les haya sido de utilidad, ¿no? Algunos puntos, e incluso también se pudo escribir alguna bibliografía para quien esté interesado en profundizar sobre este tema tan interesante. Y pues la idea es, como les decía, ¿no? Seguir fortaleciendo el conocimiento, que es el arma del siglo XXI, sobre todo ante este mundo tan desinformado, ¿no? Tan de fake news. Muchas gracias a todas y todos y un saludo. Que estén muy bien.